Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Qué bien. Voy a pedirle que abra su Biblia conmigo en Mateo 16, verso 21, donde vamos a tomar el mensaje de esta noche. Y bueno, seguimos hablando la serie de la vida y los milagros de Jesús. Hoy vamos a tratar este tema que aquí nos compete, Mateo 16, verso 21. Dice la Escritura, ¿lo tenemos? Dice la palabra de Dios: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Quiere cerrar sus ojos un momento conmigo? Padre Celestial, yo quiero pedirte en esta tarde, los que estamos aquí reunidos en tu nombre y que vamos a escuchar tu palabra, que esta semilla caiga en buena tierra, que nuestros corazones sean preparados para que la palabra que tú nos hables, la palabra que tú nos ministres durante este momento, sea una palabra que traiga libertad, sanidad y sobre todo que nos lleve a obedecerte como tú lo deseas, Padre. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Yo les voy a hablar esta noche un tema que le he titulado El milagro de morir con Cristo. El milagro de morir con Cristo. Mire, en este texto que leímos, que acabamos de leer, Jesús les habló a sus discípulos acerca de su muerte y de su resurrección. Les habló que iba a padecer mucho y parece que esto de la muerte a Pedro no le causó ningún gusto. Y miren lo que hizo Pedro. Ahí dice que Pedro le reconvino al Señor. Pero fíjese lo que significa esta palabra reconvenir. Cuando dice que Pedro reconvino al Señor, esta palabra significa amonestar en una forma de regaño. Significa reprender. Era como si Pedro le dijera al Señor de esta manera: Señor, ámate a ti mismo, piensa en ti, ya no estés pensando en esas cosas de morir. Eso no es amarte a ti mismo. Señor, si no te amas a ti mismo, ¿cómo podrás amar a los demás? Hagan de cuenta como si Pedro estuviera diciéndole eso al Señor. Y por eso Jesús le reprendió a Pedro y le habló en una manera muy fuerte: apártate de mí. ¿Qué le dijo? Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios, sino solo en las cosas de los hombres. La verdad, mis hermanos, es que Pedro y los discípulos todavía no entendían que los sufrimientos y que la muerte de Cristo y su resurrección eran necesarias. Pues si Jesús no hubiese muerto, mis hermanos, si Jesús no hubiese ido a la cruz y morir, tanto Pedro como los discípulos y nosotros mismos no hubiéramos muerto a nuestros pecados, ni tampoco hubiésemos resucitado a una nueva vida. Recuerden estas palabras que Jesús le dijo también a Pedro, que tienen que ver con lo mismo. En Juan 13, versículo 6, Jesús está lavándole los pies a sus discípulos y entonces dice que vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después.
Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le dijo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Y saben qué le estaba diciendo Jesús? Si no te lavare, porque ahí Jesús está hablando acerca de lo que Él iba a hacer con su sacrificio, con su muerte, que iba a traer el lavamiento total de nuestros pecados. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro le dijo, Señor, no solo me laves los pies, sino también lávame las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Déjenme decirle algo, mis hermanos. Hay muchos en la iglesia, al igual que Judas, que no están limpios. Y no lo están porque no han creído en el Señor Jesús y no han entregado sus vidas a Él. ¿Y saben por qué? Porque no quieren morir. No están dispuestos a morir a sí mismos. No quieren dejar su vida de pecado, quieren seguir viviendo en ella, y por lo tanto la vida de Cristo no la vamos a ver nunca en sus vidas. Jesús, mis hermanos, no quiere que veamos la muerte como comúnmente la vemos. Nosotros vemos la muerte como una pérdida, que todavía muchos vemos la muerte como una tragedia o como lo más terrible que nos pudiera suceder. Jesús más bien quiere que veamos la muerte como una ganancia, como la meta a la cual tú y yo nos dirigimos. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo Jesús que tenía que hacer? Niéguese a sí mismo. Pero no solo eso, ¿qué más le dijo? Toma tu cruz y luego sígueme. Porque el que quiera salvar su vida, ¿qué le iba a suceder? La perdería. Pero el que pierda la vida por causa de Cristo, la encontraría, la hallaría. Eso fue lo que dijo el Señor. Por eso, mis hermanos, todo cristiano, el morir no es el fin, sino el comienzo de una vida gloriosa. Para el cristiano el morir no es una derrota, sino una victoria. El final de una vida llena de corrupción. Hablarles pues del milagro, mis hermanos, de morir con Cristo, no es una muerte física a lo que yo me estoy refiriendo, aunque te he hablado algo de ella. Pero morir con Cristo es en el sentido espiritual, en el sentido de morir a uno mismo. El cristianismo o el cristiano, mi hermano, debe de tener como meta, fíjate bien, tú y yo debemos de tener como una meta el desaparecer en esta vida para que Cristo pueda vivir a través de cada uno de nosotros. Esa es la meta de todo cristiano. Debemos entenderlo, que fuimos llamados para morir, para dejar de ser lo que éramos, y para que la vida de Cristo, quien nos ha comprado, se pueda ver cada vez en nuestra vida. Y este es el milagro de morir con Cristo. Yo te pregunto, ¿cuántas cosas hay en tu vida que todavía te causan muchos problemas? ¿Cuántas cosas hay en tu vida que todavía te causan muchos problemas? ¿Hay cosas en tu vida que te causan problemas? ¿Sí o no? Esas cosas deben morir. Juan el Bautista dijo, mira, fíjate lo que dijo Juan el Bautista en Juan 3:30, él dijo estas palabras. Esto es morir a uno mismo. Juan capítulo 3, versículo 30. Juan dijo estas palabras: es necesario que Cristo, él se refiere a Cristo, es necesario que Cristo crezca, pero que yo mengüe. ¿Cuántas veces hemos oído este texto? Muchísimas. ¿Cuántas veces has oído este versículo? Muchísimas veces. Pero ¿cuántas veces tú puedes decir que este versículo está siendo una realidad en tu vida? ¿Tú puedes decir en tu vida que es necesario que Cristo crezca y tú desaparezcas?
¿Sabes cuándo dijo Juan el Bautista esto? ¿Sabes en qué momento Juan el Bautista habló de que era necesario que Cristo creciera y Él menguara? Fíjate lo que estaba sucediendo. Estaba Él bautizando y Jesús estaba bautizando al otro lado del mar. Y entonces vinieron sus discípulos y le dijeron a Juan: oye Juan, aquel que tú bautizaste está bautizando al otro lado del mar y todos se están yendo con Él, todos te están dejando. ¿Y qué? ¿Juan se sintió mal por lo que le dijeron? Juan fue muy claro en decir: es necesario que yo desaparezca para que Cristo sea el que esté en todo su esplendor. Mis hermanos, la vida del cristiano en eso consiste: morir a uno mismo. Este es el mayor milagro, morir con Cristo, donde tu vida ha desaparecido y la vida que se vive en ti es la vida de Cristo. Pablo dijo esto en Gálatas 2:20. Otro hombre que nos dice qué es morir con Cristo. Pablo dice en Gálatas 2:20, mira lo que dice ahí. Gálatas 2:20, con Cristo, dice Pablo, estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. ¿Qué dice Pablo? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuándo dijo Pablo estas palabras? Cuando Pedro había cometido un gravísimo error. Pedro se había hecho al lado de los judaizantes y estaba predicándole a los gentiles que para ser salvo era necesario hacer obras. Y Pablo, al reprender a Pedro, después de darle una reprensión y decirle: hey, acuérdate que el mensaje del evangelio que recibimos tú y yo de Cristo es que fuimos justificados solamente por la fe, y solamente por ese acto es que nosotros podemos llegar a morir a nosotros mismos. Y por eso dijo esto: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Mi hermano, lo que se necesita es que usted y yo lleguemos a experimentar la muerte de nosotros mismos para que la vida que Cristo ha venido a traernos sea la que se vea en su vida, sea la que se vea en mi vida. Y yo me pregunto, por ejemplo, estas cosas. ¿Cuántos están enfrentando una situación difícil en este momento? No levante la mano, no, nada más piénselo. ¿Cuántos están pasando por muchos problemas familiares? ¿Cuántos se han desanimado y no hay fuerzas en ustedes? ¿Cuántos están pensando incluso que Dios no está contigo? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener el carácter incluso para enfrentar los momentos difíciles y poder obtener de ellos ganancia? ¿Cuántos? Lo único que te puedo decir esta noche es esto: morir a nosotros mismos nos ayudará en cada una de estas respuestas. Si tú aprendes a morir a ti mismo y dejas que la vida de Cristo sea la que crezca, la que salga en ti, es seguro que tú vas a encontrar una respuesta a todas estas preguntas que acabo de hacer, o estas otras. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría saber resolver los problemas familiares y mantenernos en paz? ¿A alguien le gustaría? Claro, ¿a quién no? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos siempre vencer el desánimo, obtener nuevas fuerzas cuando no tenemos ninguna? Pues a todos nos gustaría eso. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos estar convencidos que Dios siempre está con nosotros y nunca nos deja? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos no ser vencidos más por el pecado y la maldad? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener un corazón como el de Jesús? ¿Cuántos quisieran tener un corazón como el de Jesús? ¿Qué necesitamos hacer? Es necesario morir a nosotros mismos para que estas preguntas que acabamos de hacer tengan una respuesta. Porque sí hay una respuesta a estas preguntas, pero la única manera de que esas respuestas lleguen es aprendiendo a morir
con Cristo. Ese es el mayor milagro que podemos experimentar. Es necesario pues que entendamos que el pecado, mis hermanos, fíjese bien, el pecado mató toda vida espiritual en nosotros. Y por eso nosotros nos hicimos pecadores. Usted y yo llegamos a Cristo como unos pecadores. Él perdonó nuestros pecados. Pero por eso es necesario, mi hermano, que ese pecado que nos afecta y nos destruye, que es la causa de nuestros problemas, ese pecado debe de morir en nosotros. Y para que la vida abundante de Cristo pueda surgir, pueda tomar lugar en nuestras vidas y podamos entonces vencer cualquier adversidad que tengamos. Juan 10:10, la segunda parte, Jesús dijo esto. Juan capítulo 10, versículo 10. Dice ahí, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuánta vida Cristo quiere darte? Abundante. ¿Cuánta vida Cristo quiere darte? Abundante. Pero déjame decirte una cosa, tú no podrás experimentar la vida abundante de Cristo si no aprendes a morir a ti mismo. Si no hay una muerte, no puede haber esa experiencia de saber lo que es tener la vida abundante de Cristo. Déjame ponerte un ejemplo. Pensemos en un hombre que viene a consejería y viene con su pastor y le dice a su pastor en esa consejería, pastor, es que mi esposa y mis hijos ya no quieren nada conmigo. Sin embargo, yo vivo en la misma casa. Ya no quieren nada conmigo, pero yo ahí vivo en la misma casa. Y yo no entiendo qué hacer, pastor. Entonces el pastor le dice a este hombre, fíjense, le pregunta y le dice, ¿tú te consideras que has hecho todas las cosas como Dios te dice que las hagas en tu casa, con tu esposa y con tus hijos? Bueno, pastor, contesta este hombre, he sido muy enojón. He tratado de imponerles las cosas. He ofendido a mi esposa como a mis hijos. Y entonces el pastor voltea a verlo y le dice, ¿te das cuenta de cuánto de ti debe de morir para permitir que la vida de Cristo salga en ti? A veces, mis hermanos, venimos a una consejería y queremos una solución mágica, y así no es, porque Cristo no nos llama a eso. Cuando venimos y encontramos los problemas, a veces queremos una respuesta de que nos digan fácilmente, no, pues déjalos, abandónalos. Cuando nunca en su vida ha practicado realmente este gran milagro, no lo ha experimentado, morir con Cristo. ¿Qué quiere Cristo de nosotros? ¿Qué quiere Cristo de tu vida? ¿Cristo quiere que sigas viviendo y siendo el mismo hombre? Aunque vengas a la iglesia, aunque tengas años de estar aquí, ¿de qué te sirve estar en la iglesia si la vida de Cristo no ha florecido en ti? La vida de Cristo no ha fecundado en ti. Seamos honestos y preguntémonos, mis hermanos, ¿cuánto estamos viviendo la vida de Cristo? ¿O cuántos que nos rodean ven la vida de Cristo en nosotros? ¿Cuántos? ¿Cuántos de nosotros podemos decir que ahí en el trabajo, los que están en el trabajo ven la vida de Cristo cada día en mí? ¿Cuántos en tu casa que no vienen a la iglesia, que tú eres el único que viene a la iglesia? ¿Cuántos en tu casa están viendo la vida de Cristo en ti? ¿O siguen viendo tu misma persona que no ha muerto? Pedro, mi hermano, acuérdense lo que le dijo al Señor. Ten compasión de ti, ámate a ti mismo, Señor. Cuando el mensaje no es ese, el mensaje es morir a nosotros mismos. El milagro de morir con Cristo, mis hermanos, es porque participamos por medio de la fe de Él. Es un milagro que nos lleva a una vida totalmente diferente.
nos lleva a ver la vida de una manera distinta al resto de los hombres. Mire lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. Ahí está lo que le estoy diciendo. Romanos 6, versículo 3 y 4. ¿Lo tienes? Dice ahí Pablo: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados? ¿En qué hemos sido bautizados? En su muerte. Sigue en el 4. Porque somos sepultados, note esta palabra, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Yo pregunto, aquí dice, somos sepultados juntamente con Él. ¿Cómo es esto? Si yo te veo aquí bien vivo, hace más de 2000 años Cristo fue sepultado y al tercer día resucitó y ascendió a la diestra del Padre. Pero ¿por qué dice que somos sepultados juntamente con Cristo? ¿Cómo es que nos unimos a esa sepultura? ¿Cómo es que nos unimos a esa muerte? ¿Cómo? Por medio de la fe. Por medio de la fe en Jesús. ¿Tú creíste en Jesús? ¿Cuántos han creído en Jesús? ¿Cuántos han confiado su vida en las manos de Jesús? La Biblia dice, fuimos sepultados juntamente con Cristo. Es decir, nuestra vida, esa vida de pecado, esa vida que nos tenía esclavizados, esa vida que nos llevaba siempre a hacer cosas desagradables y que causaba problemas en la familia, que causaba problemas en el matrimonio, que causaba problemas con los padres como hijos desobedientes, rebeldes, que hacíamos muchas cosas que dañábamos a la familia, fue sepultado, dice la Escritura, pero también fuimos resucitados con Cristo para una nueva vida. Pero nadie puede experimentar el ser resucitado si primero no ha muerto. El mensaje del Evangelio, mis hermanos, es un mensaje que nos dice desde el principio hasta el final: debes morir. Ese es el mensaje. Debes morir a ti mismo, no como Pedro: ten compasión de ti, Señor. O como muchos hoy predican y dicen: ámate a ti mismo, eres un campeón, tú puedes. La verdad es, mis hermanos, es que por nosotros mismos nada podemos. Jesús dijo: sin mí. ¿Qué dijo Jesús? Sin mí nada podéis hacer. Incluye esa frase, sin mí, incluye la vida de Jesús en mí. Sin la vida de Jesús creciendo en mi vida y yo desapareciendo, yo menguando, yo menos y Cristo más en mí, yo no puedo. Sin eso no puedo. No puedo ser realmente lo que debo de ser en Dios. ¿Por qué morir a nosotros mismos? ¿Por qué morir a nosotros mismos? Pregunto otra cosa: ¿podrá salir algo bueno de nosotros sin Cristo? A ver, ¿podrá salir algo bueno de nosotros sin la vida de Cristo? Entonces, ¿puedo ser un campeón? Sin Cristo no. Con Cristo sí. Con Cristo es diferente porque es la vida de Cristo la que me hace más que un vencedor. Amén. Pero es la vida de Cristo, mis hermanos. Nada, absolutamente nada hay bueno en nuestras vidas, por eso debemos morir. Lo único que hay en nosotros es pecado, es una vida miserable, es una vida que debe morir. ¿Para qué? Para que pueda surgir el tesoro de la vida de Cristo en nosotros.
Jesús dijo bien claro en Juan 12:24 estas frases, hablando de morir. Él dijo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué pasa? Si muere, lleva mucho fruto. Cuando se está diciendo este versículo, en primer lugar, Jesús está hablando, refiriéndose a su muerte y al fruto que vendría por su muerte detrás de ella. Pero también este versículo es aplicable a nuestras vidas, este principio, mis hermanos, que nuestra muerte de nosotros mismos, el morir a nosotros por la fe en Jesús, mis hermanos, es a través de eso que nuestras vidas pueden llegar a ser vidas fecundas, de mucho fruto. El grano de trigo, si no cae en tierra y muere, ¿por qué sigues teniendo tantos problemas? Yo quisiera saber, ¿por qué sigue habiendo tantos problemas en tu vida y no los entiendes? Y dices, ¿y qué voy a hacer? Y no es más. Algunos inclusive, mis hermanos, fíjense, hay tantos problemas en su vida, y se lo digo porque me ha tocado aconsejar a algunos que incluso hasta no quieren vivir. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de esto? La razón, mis hermanos, es que necesitamos entender que es nuestro pecado. Necesitamos morir a Él para que la vida de Cristo salga en nosotros. Y si la vida de Cristo está en nosotros, mis hermanos, esas ideas no van a estar en nosotros. Los problemas que vamos a enfrentar, vamos a tener una respuesta para ellos por la vida de Cristo. Tu papá, tu mamá, si no mueres a ti mismo, no podrás ver el fruto en tu vida ni en la vida de tus hijos. Así también a ti, joven, te digo, si no mueres a ti mismo, no podrás ver fruto ni en tu vida ni en tu casa. Si el grano de trigo que cae en tierra, si no muere, queda solo, pero si muere, ¿qué pasa? Hay mucho fruto. Usted y yo debemos ser entendidos, mis hermanos, que Dios nos ha llamado para participar de la muerte con Cristo. En otras palabras, Cristo quiere obrar este milagro completo en usted, de que lleguemos a morir, de que desaparezcamos. ¿Para qué? Para que la vida de Cristo se pueda reflejar en nosotros. Amén. Y bueno, volviendo al texto de inicio, la última parte, porque eso es parte de esta muerte. Cuando Jesús reprendió a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y luego después dijo Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí. Bueno, ahí vamos a aprender qué implica morir a nosotros mismos. Vamos a aprender 3 cosas ahí. Vaya conmigo, Mateo 16:24. Mateo 16:24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. ¿Qué implica morir a nosotros mismos? Número 1, en las palabras de Jesús, ¿qué implica morir a nosotros mismos? Número 1, implica negarnos a nosotros mismos. ¿Cuántos quieren que la vida de Cristo esté en abundancia en su vida? Aprenda a negarse más. Más. No, pero es que ya me he negado mucho. No es mucho, es todo. ¿Cuánto te debes de negar? Todo. Jesús dijo a sus discípulos que el que quisiera seguirlo, era necesario que se negara a sí mismo. Y negarnos a nosotros mismos, esto implica morir. ¿Por qué? Porque negarnos a nosotros mismos, mis hermanos, es aprender a dejar de pensar en nosotros. ¿Qué pasaría
en su matrimonio, en el mío, ¿qué pasaría si tú como varón dejas de pensar en ti? Ya no voy a pensar en mí. De hoy en adelante voy a pensar solo en hacer feliz a mi esposa, a mis hijos. Te olvidas de ti. ¿Qué pasaría? ¿Sabes qué pasaría? Que seguro desapareciste. La familia estaría muy rara y muy extrañada. ¿Y dónde está mi papá? ¿Por qué? Porque el hombre que está ahí negándose a sí mismo, ya no es él, es la vida de Cristo reflejándose en él. Negarte a ti mismo es dejar de pensar en ti. Negarte a ti mismo es pensar hacer solo la voluntad de Dios. Eso es negarnos. Negarnos, mis hermanos, es que ya no vas a exigir tus derechos. Eso es morir a ti, eso es desaparecer a ti. Ese es Cristo. Cristo vino a enseñarnos eso. Cristo no vino del cielo siendo Dios y tomó una forma humilde, se hizo pobre tomando la forma humana, y Él no vino para exigir sus derechos. Él, al contrario, aunque era Dios, se despojó a sí mismo y tomó nuestra posición. Y todavía tomó nuestra posición, no para exigir los derechos entre nosotros, sino para negarse a sí mismo y buscar la felicidad de nosotros. Hacer la voluntad de Dios. Negarte a ti mismo, mi hermano, es adquirir entonces la mente espiritual de Cristo. Eso es negarte a ti mismo. Negarte a ti mismo es que ya no estás queriendo que te sirvan, vas a servir. Seguro, mi hermano, nuestra forma de conducirnos, si tuviésemos la mente espiritual de Cristo, sería diferente, sería distinta. ¿Por qué? Porque ya no estaríamos enfocados en nosotros. Y estoy hablando de cada persona, cada cristiano. Eso es morir. Jesús lo dijo. Mira lo que dice Jesús hablando de Él, cómo Cristo lo dejó todo. Filipenses 2, verso 5, dice ahí: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. No estimó, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Cuántos todavía? ¿Cuántos que se dicen cristianos, que se dicen hijos de Dios, que tienen años de seguir a Jesús, no han aprendido a negarse a sí mismos y se siguen aferrando a sus propias cosas? Cristo no se aferró, se despojó a sí mismo. ¿Por qué nosotros queremos seguir aferrados en algo? Es que esto a mí me ha costado mucho. Mira a Jesús. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde se hizo obediente? Y muerte de cruz. ¿Hasta dónde tú vas a ser obediente? ¿Hasta dónde tienes que ser obediente? Hasta la muerte de ti mismo. Hasta que desaparezcas, hasta que dejes de pensar como has pensado durante tanto tiempo en esa mente carnal, hasta que dejes de sentir esos sentimientos que sigues experimentando de tu vida carnal, de tu vida pasada, hasta que dejes de seguir decidiendo como has decidido en esa misma manera de decidir de tu vida pasada. Tienes que aprender a morir a ti mismo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir entonces, mis hermanos, que vivimos sin derechos?
¿Cuántos de nosotros podemos decir, yo solo vivo para hacer lo que Cristo me ordene? ¿Cuántos? Fíjese, ¿cuántas veces, mis hermanos, estamos dispuestos a dar de nuestro tiempo a los hermanos, de nuestro tiempo a la gente? A ver, yo quiero preguntarte algo. Tú ya tienes tiempo viniendo a la iglesia. ¿Cuándo te has dedicado a dar un tiempo de ti para alguien de la iglesia? Porque miren, estamos tan acostumbrados de venir nada más, sentarnos y vámonos. ¿Sabían que hay muchas necesidades entre nosotros? ¿Sabían que hay familias con problemas familiares entre nosotros? ¿Y cuántas veces nosotros dejamos de hacer lo nuestro para servir a aquel que tiene esa necesidad? ¿Cuántas veces damos ese tiempo? No tenemos tiempo para nuestras familias muchas veces. ¿Cuántas veces estamos dispuestos a escuchar a la gente de la iglesia, pero no sabemos escuchar a la familia? A mí me pasó una vez, fíjese, hace años, uno de mis hijos me dio una buena lección. Hay uno de mis hijos que un día yo llegué a la iglesia, venía de la iglesia, llegué a mi casa, venía cansado, era ya tarde, y me senté a la mesa para tomar mi merienda. Y entonces mi hijo llegó, venía del cine, se sentó y entonces me empezó a platicar la película, pero él es bien detallista, él quiere que escuchara toda la película ahí, ¿no? Entonces sentado me está platicando la película y yo ya desesperado dije, ya quiero ir a ver mis noticias. Entonces, y llevaba 10 minutos y le dije a mi hijo, ¿sabes qué, hijo? Voy a ir a ver las noticias, luego me la cuentas la película. Pero antes de irme me dice, a ver papá, a ver, siéntate. ¿Te puedo decir algo? Sí, claro. Mira, en la iglesia, cuando se ha terminado la reunión, nosotros hemos tenido que esperarte hasta 2 horas cuando estás escuchando a una persona. Hasta 2 horas. ¿Por qué tú en este momento no puedes escucharme ni siquiera unos 15 minutos? Tómala. Me dieron duro. Hay que morir a nosotros, hermano. Tenemos que aprender a dejar de ser lo que somos para que la vida de Cristo sea la que realmente se refleje en nosotros. Yo te estoy poniendo un ejemplo que a mí me pasó, pero yo sé que a ustedes, a muchos de nosotros, nos pasan muchas cosas donde no dejamos de pensar en nosotros, donde no aprendemos a negarnos a nosotros mismos. Es como si Jesús te dijera esta noche, si vas a tener fruto en mí, si de verdad quieres tener fruto en mí, te va a costar tu vida. ¿No le hace? Mande, no les escuché. Dije, es como si Jesús te dijera, vas a tener fruto en mí, si de verdad quieres tener fruto en mí, te va a costar tu vida. Vas a tener que morir. ¿Qué le dirías al Señor? No importa, Señor. ¿Por qué te quedas tan callado? Tenemos que aprender, mis hermanos. Fíjese, un hombre apellidado Tozer, él dijo estas frases muy interesantes. Él dijo, la cruz del cristianismo de hoy no es la misma cruz del cristianismo de antes. Pues la nueva cruz que muchos llevan, los divierte, los hace creer que son algo, cuando la cruz de antes, de los primeros cristianos, los hacía morir y los hacía entender que no son nada. ¿Cómo es tu cristianismo? ¿Cómo es la cruz que tú cargas siguiendo a Cristo Jesús? Porque Él te dijo, niégate a ti mismo, pero luego dijo que toma tu cruz, sígueme. Hay lugares, mis hermanos, donde a los jóvenes se les enseña, jóvenes cristianos, se les enseña a asistir a un lugar acondicionado como si fuera un antro, donde pueden beber una cerveza y pueden fumar y no pasa nada,
porque llegan a decir que son libres en Cristo Jesús. Y si tú te opones a lo que están haciendo, ellos te van a decir, no seas legalista. Yo me pregunto, ¿ustedes creen que se les está enseñando a esos jóvenes el mensaje del evangelio que dice debes morir? ¿Se les está enseñando? No. Si de verdad estás dispuesto a seguir a Cristo, este es el mensaje de Jesús. Debes morir a ti mismo. Y una manera de morir a ti mismo es negándote a ti mismo. Dejar de pensar en ti. Piensa en los demás. Piensa en tu esposa. Piensa en tus hijos. Piensa en las necesidades de aquellos que están alrededor de ti. 2, seguimos. Lo segundo que dijo Jesús, ¿qué implica morir a nosotros mismos? La segunda cosa que implica morir a nosotros mismos, mis hermanos, es llevar nuestra cruz cada día. ¿Llevar qué? ¿Para qué? ¿Para qué dijo Jesús? Tome su cruz y sígame. ¿A qué cruz se refería Jesús? ¿A qué cruz, mis hermanos? Cuando Jesús les está hablando de la cruz, los discípulos de Jesús tenían muy en claro que la crucifixión, mis hermanos, era un método característico de ejecución romana, y que los discípulos podían entender claramente que al decirles Jesús, tomen su cruz, es porque ellos tenían figuradamente que morir a sí mismos, a sus deseos, a sus gustos, a sus placeres, para poder seguir a Jesús. Si tú y yo no somos capaces de morir a nuestros deseos, a nuestros gustos y a nuestros placeres, no seremos buenos seguidores de Jesús. Por eso es llevar la cruz, porque es necesario que a través de esa cruz hagas morir tus deseos. Cosas que Jesús nos dijo en muchos pasajes. Por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice Jesús ahí, Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y quiero decirte aquí, porque aquí hay una palabra clave que nos dice, no améis. Esta palabra améis viene de la palabra griega agapao. Y agapao, mis hermanos, es un amor que resulta del amor ágape de Dios. En otras palabras, el amor que le corresponde a Dios no lo puedes tener para el mundo. El amor central en tu vida debe de ser Dios, debe de ser el Señor. Por eso dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Las atracciones que te ofrece el mundo. Tantas atracciones que trae el mundo, ¿verdad? La riqueza, la fama, los placeres, tantas cosas. Nuestro corazón, nuestro amor no puede estar puesto en eso. Si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Es decir, si alguien ama al mundo, es porque el amor del Padre, el amor de Dios, no ocupa el lugar central de su vida. Y si el amor central de la vida de una persona es el mundo, entonces esa persona va a vivir siempre atraído y seducido por la forma de vivir del mundo y no por la forma de vivir de Dios. Ahora, yo pregunto, ¿el mensaje de Juan a quién iba dirigido? ¿A inconversos o a creyentes? A creyentes. ¿Y por qué les dice entonces que no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo? ¿Por qué les dice? Porque los cristianos, mis hermanos, no dejamos de tener deseos. No dejamos de ser tentados. La tentación llega a nuestras vidas del mundo
del mundo atraernos con sus cosas. La tentación va a venir, pero la tentación en sí no es pecado. Lo que es pecado, que tú cedas a la tentación. Lo que es pecado, que tú cedas a esos deseos malos que pueden surgir en tu vida y que en lugar de hacerlos morir en ti, tú vas y los satisfaces esos deseos a través de las cosas del mundo. Por eso lo está diciendo, porque los cristianos vamos a tener deseos que el mundo nos ofrece, de cosas que el mundo nos ofrece. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Ahí están esos deseos. Deseos de los ojos, deseos de la carne, vanagloria de la vida. Ahí está. Y luego termina diciendo, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo quiero permanecer para siempre, pero ¿saben qué tengo que hacer? Tengo que hacer morir los deseos de mis ojos, los deseos de mi carne y la vanagloria de la vida cuando ésta venga a mí. Porque esas cosas pasan, esas cosas se terminan, esas cosas acaban. Por eso, mis hermanos, tenemos que cargar la cruz. El símbolo de cargar la cruz es para hacer morir esos deseos, como lo dice Colosenses. Mira Colosenses cómo nos invita a hacer morir esos deseos de la carne. Colosenses 3:5. Dice ahí la Escritura, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué debemos hacer? Hacer morir. Hacer morir. Esta frase, mis hermanos, es un texto que nos está diciendo que actuemos. Es decir, yo debo participar con mi voluntad para destruir el poder de esos malos deseos que todavía obran en mí. Tú lo debes hacer. Cuando está hablando lo terrenal en vosotros, se está refiriendo precisamente a todos esos deseos, a todas esas concupiscencias que hayan un apoyo en las cosas de la tierra. Y luego da una lista. Por ejemplo, dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y luego cuando leo eso, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, luego me pregunto, ¿cuál es uno de los principales centros de problemas en los matrimonios? ¿Cuál es? Esto que acabamos de leer. Fornicaciones, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Mira, en la mayoría de consejerías, el 90% de las consejerías que yo he atendido hasta el día de hoy, el 90% tienen que ver con problemas como estos. Y de gente que tiene años en la iglesia. ¿Qué se necesita? Hacer morir. Lleva tu cruz. Niégate a ti mismo, pero lleva tu cruz. ¿Para qué vamos a cargar la cruz? ¿Nada más para cargarla? No, para hacer morir lo terrenal que hay en vosotros. Todo este tipo de cosas. Y no solo eso, más adelante dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, verso 7 de Colosenses 3, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, verso 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Todo esto debe de morir, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, es decir, las mentiras, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos.
Todo esto tiene que morir en ti, en mí. ¿Cuántas veces todavía esas emociones de enojo, ese enojo descontrolado te sigue ganando? ¿O cuántas veces todavía en ti, mi hermano, hay esa malicia, ese ofender a alguien y lo sigues haciendo? Cristo, mis hermanos, esta noche por eso nos está invitando el milagro de morir con Cristo. ¿Qué es lo que quiere Cristo? Lo que quiere Cristo es que su vida abundante que Él vino a traernos sea esa vida que sea el reflejo en cada uno de nosotros. Pero para que eso sea así, es necesario morir. Amén. Si Cristo entregó toda su vida, mis hermanos, si Cristo entregó toda su vida sin pecado al Padre, ¿por qué nosotros hemos de quererla guardar con pecado? ¿Me puede explicar? Cristo entregó toda su vida sin pecado al Padre, toda. Y nosotros una vida llena de pecado y no la queremos entregar, no la queremos soltar, no queremos dársela toda al Señor para morir a nosotros y que la vida de Cristo pueda surgir. No queremos hacerlo, queremos seguir con ella. Suéltala. Entrégale tu vida al Señor. No te resistas más, varón. No insistas más en seguir viviendo así. Hace un momento Julio nos decía, el fin está cerca. Cristo viene pronto. Y ¿sabes qué, hermano? Nosotros los cristianos estamos envueltos en nuestros mismos problemas, cuando tú y yo lo que tendríamos que estar haciendo es ayudar a muchos que están afuera. Pero ¿cómo los ayudamos si ni siquiera sabemos resolver los nuestros? Es tiempo que la iglesia cambie su mentalidad y dejemos, mis hermanos, de aferrarnos a nuestra vida. Lo último que Cristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Qué implica morir? ¿Qué fue lo último que dijo Jesús? Sígueme. Si estás dispuesto a negarte a ti mismo, si estás dispuesto a llevar la cruz para hacer morir todos tus deseos, todos tus placeres, sígueme. Los apóstoles, mis hermanos, abandonaron todos sus oficios, todo lo que hacían para seguir al Señor. El que pescaba dejó ese oficio para seguir al Señor. El que cobraba impuestos dejó ese oficio para seguir a Jesús. El que era un revolucionario dejó ese oficio para seguir a Jesús. Este es el llamado de Jesús. Eso es morir a nosotros, mis hermanos. Es no querer aferrarnos a seguir viviendo como vivíamos. No. Muchos cristianos piensan que Jesús los va a ayudar como una varita mágica y va a tocarte y ya está listo todo. Y mientras siguen viviendo como ellos quieren, lo niegan incluso en algunos sectores. Y así, según ellos, dicen seguir a Jesús. Hablan mucho acerca de Jesús, pero muestran poco con su vida de Jesús. Jesús fue claro, mis hermanos, sígueme. Y seguir a Jesús significa, mis hermanos, poner toda nuestra confianza en Él. Toda. Eso es seguir a Jesús. Seguir a Jesús es aprender de Él toda una forma de vivir con Él. Toda una forma diferente, distinta. Si Jesús dijo, porque ejemplo les he dado, Jesús nos enseñó a amar a nuestro enemigo. Hasta eso tenemos que hacer. Seguir a Jesús tiene un precio y debemos estar dispuestos a pagarlo. Eso es morir. Seguir a Jesús es trabajar unidos a Jesús por la misma causa, que es el reino de Dios se establezca en nuestro corazón y en el corazón de la gente. Seguir a Jesús, mis hermanos, por último, es mostrar los frutos de andar con Jesús. Que seas un árbol con tanto fruto antojable, aquellos que vean el fruto en ti,
que vengan a tomar fruto de ti. Como se dice en la escritura de los primeros discípulos de Jesús, en Hechos 4:13, dice la escritura, estando ellos en medio del Sanedrín, en medio de los que juzgaban en el pueblo de Israel, ellos dijeron de Juan y de Pedro estas palabras. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué hacían? Les reconocían. Estos se parecen a su maestro. ¿Cuántos pueden reconocer eso en nosotros? Déjame terminar con esta ilustración de un predicador, un hombre que soñó repentinamente. Este hombre soñó que había muerto físicamente y se había ido al cielo. Y estando en aquella vida tan gloriosa, pensaba que estaba en aquella porque lo merecía. De pronto alguien vino a verlo y lo llevó a un lugar y comenzó a decirle: voy a mostrarte una cosa, mira allá abajo, ¿qué ves? Y dijo aquel hombre: veo mi vida en medio de un mundo oscuro. Fíjate a ver si ves y conoces a alguien. Por supuesto, ese soy yo y el mundo donde yo vivo. ¿Qué ves? Que todos los hombres allá están vendados, viven perversamente, corruptamente, todos ellos se dirigen a un precipicio. Y mira, yo me encuentro sumergido, envuelto en mis cosas, en mis problemas, en mis deseos. Estoy sin hacer nada por ellos. Y bien, le dice aquel hombre en el cielo, ¿te quedarías aquí a gozar del cielo o volverías a la tierra con el objeto de dedicar de tu vida a aquellos hombres? En ese momento dice que este hombre despertó de su sueño. Él era un predicador que se había desalentado, se había desanimado, y entonces al despertar dijo: ya no quiero seguir pensando en mí mismo, ya no quiero seguir afanado en mis deseos, en mis anhelos, en este mundo, envuelto en mis problemas y en mis cosas. Lo que yo quiero es morir a mí mismo, lo que yo quiero es trabajar para la causa de Jesús. Quiero negarme, quiero tomar mi cruz, quiero seguir verdaderamente a Jesús. Yo te pregunto en esta noche, ¿cuántos de ustedes desean morir a sí mismos? ¿Usted cree que lo necesita? ¿Cuántos de ustedes desean que la vida abundante de Cristo se manifieste más en su vida? ¿Usted desea de eso? ¿Cuántos de ustedes desean desaparecer verdaderamente para que aparezca Cristo en su lugar? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a pagar el precio para que eso sea de esa manera? ¿Cuántos están dispuestos? Si usted está dispuesto, yo le invito, póngase de pie. Si usted está dispuesto, si usted dice: Señor, yo quiero esa muerte. Hace tiempo oí una ilustración de una mamá que le había enseñado por años a su hija sobre la vida de Jesús. ¿Cómo era Jesús? ¿De qué manera pensaba Jesús? ¿De qué manera actuaba Jesús? Todo le había enseñado de la vida de Jesús esta mamá a su hija. Un día la niña llegó corriendo a casa y entonces llegó y le dijo: mamá, acabo de ver a Jesús, acabo de ver a Jesús. Y entonces la mamá, pues asombrada, un poco asustada, dijo: ¿dónde lo viste? ¿O qué, hija? ¿Cómo es que lo viste? Dice: mira, ¿te acuerdas del negrito que vive en la esquina? Así como tú me hablaste de Jesús, así lo he visto actuar a él. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que los que nos rodean eso puedan decir de nosotros? Acabo de ver a Cristo en la tortillería. Acabo de ver a Cristo en la carnicería. Acabo de ver a Cristo en tal empresa, en tal negocio. Acabo de ver a Cristo no solo en la iglesia, en tales familias.
levanta tus manos, cierra tus ojos. Y ahí en tu lugar, tú medita, Cristo vino a morir. Era necesario que Él muriera en esa cruz. Y era necesario porque a través de su muerte, esa era nuestra muerte. Ahí estaba representada nuestra muerte. Y eso es lo que Jesús nos habla en esta noche. ¿Quieres resolver tus problemas? ¿Quieres sacar provecho de tus situaciones? ¿Quieres entender a través de lo que estás pasando en tu vida? Es necesario que mueras. Es necesario que mengues para que la vida de Cristo crezca en ti. Habla ahí en tu lugar. Perdóname, Señor. Si me he aferrado a este mundo, si me he aferrado a una vida de trabajo, a una vida solamente centrada en una actividad donde pueda obtener lo que yo necesito, lo que mi familia necesita, nada más, pero no voy más allá, Señor. Y he descuidado que esa vida que tú me viniste a traer se pueda desarrollar más en mí. Pero para que eso sea así, tú lo dices en tu palabra, yo debo de morir, yo debo desaparecer. Y eso anhelo, Señor. Yo quisiera un día poder decir las mismas palabras de Pablo, cuando Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, Señor, mas ahora Cristo vive en mí. Señor, cuánta necesidad hay en este mundo. Vemos un mundo cada día de cabeza, un mundo con más problemas, un mundo con más situaciones en el trabajo, en la colonia donde vivimos, con los vecinos, en cada lugar donde cada uno nos desenvolvemos. ¿Cuánta necesidad vemos, Señor? Pero ¿cómo mostrarles a Cristo? ¿Cómo poderles hacer ver que ellos lean las páginas de tu palabra a través de nuestra vida? ¿Cómo enseñarles de la vida de Jesús? Si todavía, Señor, nos ganan nuestros deseos. Deseos que nos llevan, Señor, a vivir conforme a este mundo. Padre, yo oro en esta noche y te pido en el nombre de Cristo Jesús que nos enseñes a negarnos a nosotros mismos, que nos enseñes a cargar esa cruz, porque muchos la hemos abandonado, la cruz, muchos la hemos dejado a un lado y creemos que te seguimos aún. Señor, que esa cruz esté presente todos los días de nuestra vida, donde podamos hacer morir esas áreas de nuestra vida que todavía nos traen problemas, que todavía nos causan conflicto. Señor, que tú crezcas y nosotros menguemos. Lo ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano.